Hola y bienvenido a las meditaciones. El ser humano es un ser que piensa y reflexiona las cosas. Cada uno piensa de modo distinto. Esta frase, aunque parece algo como tan simple, puede reflejar la grandeza del ser humano, la capacidad de pensar. En mi perspectiva, los dos grandes temas por lo que nos preguntamos son el mundo y Dios, porque de algún modo se nos ha hablado de Dios y en la cultura occidental, sobre todo, tenemos en la mente la idea de Dios. No se da esa idea en la cultura oriental. De esta cultura tengo pocos datos. La idea de Dios en la cultura occidental es muy diversa, muy diferente a la de la cultura occidental. Sin embargo, en todo pensamiento de Occidente tenemos que tener una idea de Dios o pensar en la idea de Dios. Se ha pensado de muchos modos, al estilo de Spinoza, por ejemplo, donde la naturaleza es el mismo Dios, y en el pensamiento cristiano, donde se cree en un Dios personal. Y ya aquí cambió otra vez de contenido. La vida es efímera, por eso hay que aprovechar el tiempo de vida, aprender a disfrutar sin pensar tanto en los problemas que se nos presentan. Aquí ya el tema va corriendo de los dos grandes temas al tema de la vida como tal, como son frases. Pensar hasta el final. En la vida de cualquier persona, sea filósofo, sin ser filósofo, debería existir una concepción o al menos una pregunta por cosas esenciales. Entiendo por cosas esenciales las preguntas por Dios, la existencia, el mundo, el porqué de las cosas, la importancia de la moral y la ética. Toda persona que razona, que piensa, entonces debe tener una idea de estos temas. Intentar resolver problemas o preguntas esenciales es muy importante porque la razón humana debe hacer un esfuerzo constante por superarse o al menos por querer saber sobre muchas cosas. Cierto que ya los filósofos han realizado una interesante búsqueda, pero esto no le quita que sigamos indagando y buscando sobre los elementos fundamentales de la vida. Aún así, aunque leamos la filosofía, seguimos cuestionándonos acerca de la grandeza que encierra la existencia. El pensamiento que indaga. Podemos definir al pensamiento humano como el pensamiento que cuestiona, que indaga. Gracias a que el ser humano piensa, surgen las preguntas clave de toda la vida. Sabemos que no todas las preguntas serán contestadas, pero es importante tener una concepción general sobre temas importantes. Eso no quiere decir que no vivamos por eso, pero considero importante que todo hombre que siente y razona pueda tener una concepción de temas vitales. La persona tiene que tener alguna idea de esos temas vitales. En este pensamiento, así tal como lo pensé, los dos grandes temas son el mundo y Dios. Y el mundo incluye todos los elementos, la moral, la ética, la política, la ciencia, la religión. Los dos grandes temas por los cuales el hombre se pregunta, ya lo había dicho, son Dios y el mundo. Podemos decir algo sobre estos grandes temas. No podemos abarcarlo todo, pero podemos decir algo. Aquí yo sostengo que hay un ser superior que ha hecho nuestro mundo. Hay una mente superior. Aquí entonces voy argumentando sobre lo que son las diferentes concepciones brevemente y los límites de la razón. Es decir, el sistema de los pensadores, aunque son organizados, hay que recordar que la razón tiene límites. Entonces, aquí seguimos hablando de los límites de la razón. Entonces, aquí dice, ¿cómo saber algo sobre existe o no? Si la razón no puede pasar sus límites. Aquí sería un pensamiento no tanto ateo, sino más agnóstico. No sabemos nada sobre la existencia de Dios. Sin embargo, nos encontramos con un mundo maravilloso.
Hay maravillas en el mundo que nos pueden hablar de una mente superior. O sea que tiene lógica creer. Y aquí sí seguimos mirando cómo se dan los milagros y lo inexplicable en la naturaleza humana. Aquí seguimos hablando de la revelación, que es también no algo demostrable, sino una creencia por fe. La Biblia nos revela el mensaje de Dios y depende de nosotros si creemos o no. Ahora preguntamos si desde la filosofía puede haber razón para creer o no. Y contestamos que sí. Aquí ahora hablamos ya no tanto de Dios, sino del universo. El universo tiene partes que conocemos y que no conocemos. De aquí hablamos entonces de lo que es la evolución. El conocimiento siempre va a evolucionar en el hombre, así como también la tecnología. Aquí hablamos del conocer como algo muy humano, el conocimiento y la tecnología, que son importantes para que el ser humano tenga una vida plena. Y ya pasamos a las segundas meditaciones, donde se habla de la existencia individual. Aquí entonces hablamos de la conciencia. Somos capaces de percibirnos a nosotros mismos y sabernos y pensarnos a nosotros. Una grandeza que tiene el ser humano es que puede pensarse a sí mismo. Aquí entramos al tema de la política, la sociedad, la convivencia y todo lo que tiene que ver con la relación con los demás. Está también, ahí hay 3 tipos de relación, de los cuales ya luego leyendo el libro lo podrán ver con más detalle. Tenemos entonces también dentro de la sociedad vive el hombre, vive el ser humano. Y de ahí entonces hablamos del yo social, de los 3 yo, el yo interior y el tercer yo, que es algo que nosotros mismos no sabemos. Luego entra el tema de la complejidad del vivir, de la existencia, la búsqueda del sentido constante y así vamos desarrollando el tema del sentido, de encontrar sentido en medio de una existencia que muchas veces se presenta difícil. Aquí entonces desarrollamos todo este tema del sentido de la vida. En la tercera meditación hablamos de lo que es la autovaloración y la compasión. Eso es importante para la relación con los demás. Aquí hablamos entonces también de el aparecer en el mundo, el necesitar de elementos para vivir como la casa o los alimentos. El tiempo es importante también y es importante también que la persona medite, que saque tiempo para pensar la vida. Así hablamos también de elementos como por ejemplo lo simple de la vida, que puede aportar mucho sentido. También aquí se habla del concepto de Dios como elemento importante para el sentido de la vida. Aquí entonces seguimos desarrollando otros elementos muy importantes como el optimismo, el poder reírse de las situaciones, el poder amar y perdonar, valorar lo que hacemos, la diversión, también aprender de otras personas, nos ayudará también ser sincero. Y así seguimos. Hablamos también aquí del enojo, cuando una persona se enoja, cuando una persona cree que no ha recibido todo lo que ha dado. Y así vamos desarrollando poco a poco diferentes temáticas en este libro. Y así pasamos a la cuarta meditaciones, que habla del sufrimiento, de las preocupaciones y que hay que enfrentar todos y seguir adelante. Aquí hablamos también de aprender a vivir, a disfrutar la vida, las fiestas. Hablamos de la música popular, de todo un poco, que incluye una serie de elementos o lo que le dicen elementos claves para una vida feliz. Aquí desarrollamos lo que es el tema de la filosofía griega, que es la eudaimonía, o el tema de la felicidad o el vivir bien.
el disfrute con equilibrio, la rutina, aprender a vivir cada día, valorar cada cosa. O sea que es una serie de elementos y consejos para vivir mejor, que es el tema al fin y al cabo de nuestro material, nuestro contenido. Hay elementos que ayudan a la vida cotidiana y ahí lo pueden leer. Ahí hay muchos elementos. Por ejemplo, dice: la vida es una oportunidad, aunque sea limitada por la brevedad del tiempo y la muerte. Pero ánimo, hay que vivir a plenitud este don, el tiempo que se tenga, sin desperdiciar dicha oportunidad. Por eso se debe hacer 3 cosas: amar, ayudar y disfrutar. Ahí le doy unos consejos para poder vivir la vida, eliminando de nuestra vida la rigurosidad de un sistema, que si necesitamos tener algunos parámetros, pero no vivir bajo un sistema, porque esto puede complicar más la vivencia de la vida. Y ya hablamos en las 6 meditaciones, ahí desarrollamos lo que es la soledad, el sentido, y desarrollamos también el sentido de la vida, está también ahí, olvidando lo que son los factores temporales, sino enfocando nuestra vida en el ser trascendente. La renuncia y la aceptación son importantes también para este camino. Aquí vamos a desarrollando poco a poco algunas de las meditaciones muy importantes para desarrollar nuestra vida. Luego tenemos las 7 meditaciones, que habla sobre la eternidad y la historicidad, es decir, la muerte. Así es que va enfocada. Las facultades humanas también, el existir en la hora como lo más importante para nuestra vida, el perdón, el aprovechar que vivimos aquí en un tiempo y que luego esto no podrá, de lo que sucederá, no lo sabemos. Entonces nos encontramos frente a entes diversos y así vamos desarrollando una serie de temas muy importantes. Podemos poner de ejemplo que el escritor de estas líneas tiene existencia y la facultad de la percepción, por tanto, la reflexión que ha formado con palabras permite inferir que ha hecho una observación y meditación del mundo, es decir, que también se invita a meditar sobre el mundo. Y está la 8ª meditación, que se habla de la relación con los demás, la relación con el otro, esa relación que muchas veces se torna difícil. Y en la 9ª meditación se habla de la palabra, la expresión humana. Es muy importante para la convivencia, para el poder compartir con los demás, ya que el mundo se torna difícil y no podemos siempre entender a los demás si no nos expresamos. Y la 10ª meditación entonces trabaja sobre todo lo que tiene que ver con la meditación, la conciencia, y así hablar un poquito ya de la contradicción que hay dentro del mismo hombre y las preguntas por todo el sentido de la vida, lo que hay en el universo que no lo podemos entender, las diversas filosofías que hay. Es decir, que hay una serie de desarrollo de lo que es el pensamiento, la conciencia del hombre y lo que debe ser sobre todo. Ahí está enfocado sobre todo en lo moral, lo que el hombre debe ser pero que no lo es. El yo ideal y el yo actual, lo que yo soy ahora, pues no es lo que yo debería ser. Y así termina nuestro material sobre las meditaciones existenciales.